Vamos a entrar quiero hacer primero una oración por los maestros. A ver, pónganse de pie todos los que son maestros. Vamos a hacer una oración por ellos, ¿no? Los que enseñan aquí también, la señora Huitrón, ¿no? Enseña también, son maestros. Entonces pónganse de pie vamos a hacer una oración por ustedes y pedir la bendición de Dios para sus vidas. Padre, queremos poner delante de tu presencia a cada persona que funge como maestro en alguna forma, maestro, enseñando tu palabra o enseñando en escuela. Señor, pedimos que tú les bendigas, que les guardes, que llenes sus vidas de tu presencia, Señor, que los fortalezcas, que les des gracia delante de las personas a las cuales instruyen, Señor, y que la palabra que ellos lleven siempre sea una palabra, Señor, también ungida por tu Espíritu Santo, para no solo tocar las mentes, sino también los corazones y las vidas de la gente. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Bendice acá la vida de cada uno de estos maestros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios bendiga mucho sus vidas. Dios les bendice. Bien, vamos a entrar al tema de este día, víctima o vencedor. Ahí tienen sus bosquejos. Y quiero comenzar con una historia de un hombre que se llamaba Fernando Vigil. Era un agricultor que vivía con su familia cerca de una costa, y una noche se desencadenó un huracán tremendo que afectó la casa, derribó árboles, derribó casas, y la casa de Fernando fue derrumbada, pero él y su familia se salvaron refugiándose en el sótano. A la mañana siguiente, cuando Fernando pudo salir de las ruinas, vio todos los escombros en que se había convertido su casa, y él cayó al suelo y lloró, ¿no?, por lo que vio, y deseaba hasta morirse, y estuvo sin fuerzas por mucho tiempo. Luego se levantó y comenzó a vagar como sonámbulo, dando vueltas, pero después de un rato de vagar, el Espíritu Santo le hizo sentir: ánimo, adelante, yo estoy contigo, Fernando. Y él tomó casi como máquina una piedra, la colocó en su sitio, luego otra y otra y otra, y siguió así, y su mujer y sus hijos comenzaron a hacer lo mismo, poniéndose bajo su dirección. Y a medida que trabajaban, su desánimo y su desesperación fueron desvaneciéndose, mientras el entusiasmo crecía dentro de ellos. Y ese entusiasmo es ánimo en Dios, enteos en Dios, un ánimo en Dios, y fue creciendo en ellos. Y todo su pensamiento se concentró en la nueva estructura que iba tomando cuerpo, primeramente en su mente y luego en la realidad. Y algunos meses después, Fernando entró con su familia en su nuevo hogar, edificado sobre los cimientos del anterior, pero mucho más sólido, más hermoso, más confortable que el heredado. Y fíjese, así es en la vida de toda persona. Cuando llega el momento en que se da cuenta que las circunstancias adversas y las crisis, fíjense, solo son escalones más anchos para el que ama y confía en Dios, para subir adelante y no para quedarse derrumbado. Así que tenemos que estar confiando y dependiendo de Dios, ¿no? Padre, queremos poner delante de tu presencia la enseñanza de este día y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú obres en nuestras vidas y en nuestros corazones, y hagas viva tu palabra para cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mire, todo creyente necesita aprender que las circunstancias adversas y los problemas que enfrenta solo son escalones para crecer espiritualmente. Dios los permite, fíjense, a los que le aman y confían en Él, para que maduren. A los demás, pues sí, dependen de las circunstancias, y las circunstancias los pueden destruir, ¿verdad? Pero el que confía en Dios, no. Vean lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos, dice el apóstol Pablo, que Dios dispone algunas cosas, ¿sí?, todas las cosas, para el bien de quienes lo aman. Si lo amamos, todo lo va a disponer para el bien. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios tiene un plan y un propósito, y Él nos ha llamado y quiere que entremos en ese plan. Y mucha gente tiene la mentalidad de víctima. Fíjense, vivimos en un mundo lleno de conflictos, de crisis, de desastres naturales, de violencia, lo vemos por todos lados, asaltos, todo. Y todo esto contribuye a que las personas se sientan víctimas en lugar de vencedores. Cualquier día me van a asaltar, cualquier día se meten a tu casa, me roban y a lo mejor hasta me matan, ¿no?
Pues no lo ande confesando, porque conforme a su fe le será hecho. El enemigo oye y ve, dice, algo dice, me quiero morir. Y el enemigo dice, Señor, déjamelo, yo me encargo de que se cumplan sus deseos, ¿no? Así que mucho cuidado con lo que dice. Acuérdense que nuestra boca, fíjense, es una puerta a muchas cosas en lo espiritual, lo que decimos, porque damos entrada. El apóstol, Job lo describió así, fíjense, el terror me ha sobrecogido. Mi dignidad se esfuma como el viento. Antes se creía mucho, ¿no? Mi salvación se desvanece como las nubes y siente que todo se le venía encima. Se sentía desanimado. Ahora ven esto, los psicólogos dicen que somos víctimas de las circunstancias sociales en que vivimos, del crimen, de los vicios, de los secuestros, etcétera, etcétera. Los psicólogos que somos víctimas de nuestros antepasados. Es que tuve un papá borracho y yo también voy a ser borracho, ¿no? Y del medio ambiente en el que vivimos. Los biólogos que somos víctimas de la evolución natural. Los ecólogos que somos víctimas de la contaminación ambiental. Los económicos que somos víctimas de la inflación, la recesión y la deuda externa. Los médicos que somos víctimas de las enfermedades, del cáncer, de todo, ¿no? Los militares que somos víctimas de la guerra y de las revueltas. Los teólogos que somos víctimas del pecado y de la culpa. Y vean, con todo eso, Job se sentía abrumado. Dice, y ahora la vida se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento. Ya estaba sufriendo y pensando por adelantado en que se le venían más sufrimientos cada día. Y fíjense, toda esta mentalidad de sentirse víctimas nos desanima, nos abruma, nos impide apropiarnos de las promesas de victoria de Dios. Ven lo que Dios dice en su palabra, en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, en todos esos problemas y circunstancias negativas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que somos víctimas o vencedores? Vencedores, ¿no? Ahora, la palabra de Dios nos enseña que Él quiere bendecirnos. Esto es importante. Y también quiere prosperarnos, aunque sin caer en un falso énfasis en la prosperidad. Porque hay muchas congregaciones que están hablando, tú hazte cristiano y vas a ser millonario. Eso no dice la Biblia, ¿no? Eso es irse más allá de lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, su prosperidad va más relacionada con nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que sí le interesa realmente a Dios. Dice en 3 de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así lo hablaba el apóstol Juan, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo. Pero dice, así como prospera tu alma. Lo que a Dios le interesa es que prosperemos espiritualmente, que estemos creciendo espiritualmente, que estemos buscando a Dios, que pasemos tiempo en la presencia de Dios en oración. Dios nos promete darnos, lo que sí promete es darnos todo lo necesario y un poquito más. ¿Para qué? Para dar, para que podamos dar. Dice en 2 Corintios 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, todo don, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario. No habla de algo superfluo, dice todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Que tengamos un poco más para poder ayudar a otros y bendecir a otros. Ahora, Dios nos promete el triunfo, pero en medio de dificultades y aflicciones. Si alguien dice, Señor, yo quiero ser vencedor, dice Dios, pues ahí te van unas broncas para que seas vencedor sobre ellas, ¿no? Porque no puedes ser vencedor hasta que has derrotado las circunstancias adversas, ¿no? Nadie puede decir, soy vencedor. ¿Vencedor de qué? ¿No? ¿A título de qué? Tienes que pasar por una circunstancia dura, ¿no? Para que seas vencedor. Y si más vencedor quieres ser, más bronca es la que tienes que pasar. En Juan 16:33 son palabras de Jesús, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. O sea, tengan paz en medio de las broncas. En este mundo afrontarán aflicciones, es una promesa. La Reina Valera 60 dice, tendrán aflicciones, ¿no? Yo no sé si alguien las ha reclamado, pero aunque no las reclame, las va a tener, ¿no? Es lo que dice. Pero anímense, dice, yo he vencido el mundo. Si están conmigo, están con el vencedor. Ahora, el verdadero creyente confía en Dios, pero siempre, constantemente confía en Dios. Dice en Habacuc 3:17, me encanta esta escritura, dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, o sea que no haya aceitunas, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas,
ni ganado alguno. A ver si me lo arreglan allá, porque esto ya fue de allá, ¿no? Bueno, si no, aquí lo voy a ver en manos. Dice, aunque no haya ni ganado alguno, en los establos, aún así, fíjense, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en Dios mi libertador. Miren lo que dice Habacuc, ¿no? Yo de todos modos, aunque haya o no haya, yo voy a estar contento, me regocijaré en el Señor, en Dios mi libertador. Denle un aplauso al Señor, ¿no? Lo que es más, cuando usted alaba al Señor en medio de la escasez, va a hacer que la bendición venga más pronto. Así que es importante eso. Ahora, Jesucristo nunca prometió una vida libre de problemas. Yo recuerdo un evangelista hace muchos años, cuando yo me acababa de ser cristiano, que dijo, entrégate al Señor y se van a acabar tus problemas. Todavía no ando buscando para explicarle las cosas bien, ¿no? Lo que sí nos promete es la victoria en medio del conflicto para todo aquel que cree y que persevera en Él. Porque una cosa es creer en Dios, pero otra es mantenerse. La vida cristiana es de resistencia, ¿no? No es así como la carrera, lo he dicho muchas veces, de los 100 metros que se corre en 9 segundos, sino es como el maratón, es de resistencia, es de perseverancia. Yo he visto a muchos empezar y desanimarse en el camino. Y ya les he dicho otras veces, como los cohetes el 15 de septiembre, ¿no? Que sale un cohete y hace un ruidajo, un silbido y todo, y explota, y nada más cae una varita. Así muchos he visto que caen como la varita esa, ¿no? Lo importante es perseverar en el Señor. Dice en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted permanezca en el Señor y va a tener la victoria. Los triunfos son con Dios, ¿no? Los más grandes modelos de triunfadores en medio de circunstancias adversas, anote ahí en su bosquejo, se encuentran en la Biblia. José, fíjense que fue vendido por sus hermanos y luego fue encarcelado injustamente. Él podía haber sentido una víctima y tenía humanamente muchas razones para sentirse víctima. David fue perseguido por el rey Saúl, ¿no? También se podía sentir víctima. Dios lo unge para ser el próximo rey y Saúl lo persigue como un loco atrás de él. Y luego es traicionado por su hijo Absalón y por su consejero Agitofel también, ¿no? Daniel fue acusado injustamente y echado a un foso con leones. Job, todo lo que pasó, ¿no? Tenemos muchos ejemplos. Jacob, que fue acosado ahí por su suegro Labán y le subía el sueldo y luego se lo bajaba y le pidió una esposa y le entregó a otra porque le entregó a la más grande, ¿no? En fin, siempre pasaron injusticias y situaciones difíciles. Pero fíjense, la palabra de Dios me encanta, de Isaías 60, 1 y 2. Dice, levántate, resplandece, porque tu luz ha llegado. Nuestra luz es el Señor. La gloria del Señor brilla sobre ti. Fíjense, es la gloria de Dios la que brilla en nosotros. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Eso es lo que está pasando en el mundo. Cada vez hay más oscuridad en la tierra, pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti manifestará su gloria. Y aunque esta es una escritura mesiánica, está hablando del Mesías, pero también habla de nosotros, los creyentes en Cristo. El éxito desde el punto de vista de Dios no consiste en vivir y servirnos a nosotros mismos, nada más vivir para nosotros mismos, sino en servir por amor a Dios y a los demás. Daniel fue un ejemplo del que triunfa confiando en Dios en medio de circunstancias totalmente adversas. Todo en la vida de Daniel venía en contra. Los atacaron los babilonios, los destruyeron, se lo llevaron de esclavo. Vean, Daniel vio la destrucción de su nación y de su familia. Dice en 2 de Reyes 24:2, pero Yahvé Dios envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios. Era el rey que estaba en el tiempo que lo atacó el rey Nabucodonosor. El rey en Israel era Joacim. Tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Dios que había hablado por sus siervos los profetas, por la rebelión de ellos, ¿no? Y él vio toda esa destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y fíjense, Daniel fue hecho un esclavo y fue hecho eunuco, o sea, privado de la posibilidad de ser padre. Daniel y los 4 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense,
En Daniel 1:3 dice, ¿dónde lo deduzco yo? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, él era el jefe de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿no? Entonces, si era el jefe de los eunucos, pues eran eunucos, ¿no? Ahora, Daniel fue instruido sin su voluntad en la cultura ocultista de Babilonia. Nabucodonosor quería hacer de cada uno de estos jóvenes seguidores incondicionales de él y meterles toda su cultura. Dice en Daniel 1:4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, así como su pastor, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, ¿no?, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, que pudieran estar, así que los tenían que preparar para eso, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, todo, tenían que conocer bien el idioma, hablarlo bien, toda la cultura, toda la religión, todo, que era una religión ocultista, la de los babilonios, ¿no? Y fíjense, Daniel fue obligado a comer una dieta prohibida para los israelitas. Dios le dio gracia, fíjense, con sus autoridades. Vean lo que dice en Daniel 1:8 y 9. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Fue lo que le ofrecieron. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, con el que era su autoridad, para que no lo obligaran a comer esa comida. Y si lo hubieran obligado, yo estoy seguro que él hubiera preferido que lo maten, ¿no? Te ruego que hagas la prueba con tus siervos, le dijo Daniel, por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y hicieron la prueba y ellos estuvieron mejor que las otras personas que comieron. Esta es la dieta de vegetales de Daniel, ¿no?, que es una buena dieta a seguir para mucha gente, ¿no? Puede servir para bajar de peso. Yo todavía no la sigo, pero un día la seguiré. Ahora, Daniel tuvo muchas razones para sentirse una víctima de las circunstancias y para reaccionar como la mayoría de la gente. ¿Saben cómo reacciona la mayoría de la gente? Con autolástima. Pobre de mí, todo está en contra de mí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia contra esta persona tan linda como yo? ¿No? Esa es autolástima, ¿no? Y la otra es el resentimiento. Cuando pueda me las van a pagar. Ya verán, nomás que pueda me desquito. Esas son las dos actitudes ante las injusticias. Y son muy humanas, ¿no?, pero van en contra de la palabra de Dios. Dice, Daniel por la fe podía ver atrás de sus infortunios la mano de Dios, atrás de todos los problemas. Y la mano de Dios estaba cuidándolo y madurándolo para que en el tiempo preciso de Dios pueda ser levantado y utilizado por el Señor. Dios tiene un tiempo preciso. Y nosotros tenemos que procurar ver la mano de Dios atrás de todo lo que nos pasa. Todos vamos a sufrir injusticias y vamos a pasar por situaciones difíciles y vamos a ser criticados, ¿no?, y vamos a ser malentendidos. Muchas cosas van a pasar, pero al Señor lo que le importa no es que nos pase eso, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Eso era lo importante en Daniel. Dice en Daniel 2:4, 2:48. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos cuando le dio la interpretación del sueño que tuvo el rey, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Llegó a ser el segundo en el reino, junto con otros. Bueno, eran 3 todavía, que eran los más importantes. Y fíjense, el fundamento de la victoria del creyente es por fe. Tenemos que creer por fe que Dios va a sacar algo bueno de lo que tenemos ahora. Y también es un regalo de Dios a través de Jesucristo. Ven lo que dice 1 de Juan 5, 4 y 5. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que es por fe. Por fe vamos a mantenernos. Fe en Cristo, ¿no? No es la fe por la fe misma, también como algunos enseñan, usted sea de fe. No, fe en Jesucristo, ¿no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree y confía en Él, porque la palabra griega creer, traducida como es episteuein, que quiere decir creer y confiar, ¿no? Ahora, para que el creyente triunfe debe tener una fe viva en Jesucristo, ¿no? Fíjense, esta es la condición esencial, una fe viva en Jesucristo. Dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo,
si puedes creer, al que cree, algunas cosas le serán posibles, ¿no? Todo le será posible al que cree. Así que tenemos que creer todo. Ahora, no es creer lo que a mí se me ocurra. Yo tengo que pasar tiempo en comunión con Dios, porque entonces voy a creer lo que es la voluntad de Dios. Y lo que es la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. Ahora, aquí la victoria y la fe se unen. No se puede triunfar sin fe. Cuando las circunstancias se ponían difíciles, Daniel por fe entraba en comunión con Dios a través de la oración. Se ponía a orar cuando las cosas estaban difíciles. Y cuando estaban bien también, ¿no? Y fíjese, Daniel llegó a ser un dignatario fiel y diligente con el rey Darío. Y esto provocó la envidia de otros funcionarios envidiosos. Siempre va a haber gente envidiosa alrededor de nosotros. Cuando Dios bendice a alguien, hay otros que les envidia. Yo no sé por qué, pero así pasa. Siempre va a haber otros. Dice en Daniel 6, 4 y 5, entonces los administradores y los sátrapas, ya ven el nombre de sátrapa, ya quedó hasta para gente así de lo peor, empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Empezaron a hacerle auditorías y a ver qué le encontraban, pero no le encontraron nada. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto y negligente, como ellos sí eran, ¿no? Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios, a no ser algo relacionado con Dios. Pero ahí es donde ellos se metieron en problemas. Estos funcionarios fueron a ver al rey, hicieron un plan, fueron a ver al rey y le dijeron que el rey tenía que ser adorado. Es que usted es tan inteligente, rey, es una persona tan sabia, es una persona que merece que la gente lo adore a usted. Y el otro pues se le subió, se la creyó. No se la crea cuando algo le dicen a alguien le dice algo, y más así que usted es lo máximo, aguas. Cuidado con esa gente. Tenía que ser adorado. Y lo convencieron de que era el mejor rey y que después de Dios era el mero. Bueno, que él era un Dios y que tenía que ser adorado. Y ven lo que le dijeron en Daniel 6, 7. Nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea su majestad. Y eso le encantó al ego del rey, ¿no? Un rey tan ególatra como el rey Darío, ¿no? Igual de ególatra que Nabucodonosor, ¿sí? Su predecesor, uno en Babilonia y este del imperio medo-persa, que conquistaron a los babilonios. Ahora, ¿cómo reaccionó Daniel al enterarse de esa noticia? Pues fíjense, dice en Daniel 6:10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y abrió las ventanas. Y ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios enfrente de todos, para que todos lo vieran, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y ahí lo hacía delante de la gente, y la gente lo veía orar y adorar a Dios, ¿no? Así que los dignatarios envidiosos rápido dijeron, mira, ya lo encontramos. Le tomaron fotografías y todo, ¿no? Y lo acusaron ante el rey y le presionaron para hacer cumplir el decreto. Al rey lo empezaron a presionar y el rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y cuando iban bajándolo al foso de los leones, fíjense, ahí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Ahí lo echaron al foso de los leones. Y aquí lo ponen con lucecita, pero yo creo que un foso de leones no tiene luz, ¿no? Así que imagínense, ¿no? Y luego dice que lo taparon, lo cubrieron con piedras. Sin embargo, el rey Darío realmente apreciaba a Daniel. Sabía que Daniel era un hombre que no procuraba halagarlo, sino que le decía la verdad, ¿no? Y él sabía en el fondo que Daniel era una de las personas que él más necesitaba para tenerlo a su lado. Y al amanecer pues se fue corriendo y se dirigió al foso de los leones a ver cómo estaba Daniel. Y dice ahí en Daniel 6, 20 y 21, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Fíjense cómo dice: a quien siempre sirves, salvarte de los leones. Y Daniel le contesta: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad.
ahí dentro del foso, ¿no? Imagínense la noche que pasó Daniel ahí, que lo bajan ahí donde está el foso de los leones y nomás sintiendo el aliento de los leones, ¿no? Y bien oscuro porque lo taparon, ¿no? Entonces imagínense cómo se estaba por fe, confiando en el Señor, ¿no? Y el ángel le tapó las bocas de los leones, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la reacción del rey ante las palabras de Daniel? En Daniel 6:24 dice: entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado a Daniel y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Hasta sus esposas y sus hijos lo pagaron. En la antigüedad era así, ¿no? Toda la familia pagaba el pecado de los malos, ¿no? Así que ellos tenían que cuidarse porque afectaban a la familia. Fíjense, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Los mataron de inmediato antes de que tocaran el suelo los leones, de lo hambrientos que estaban. Ahora, vean esto: cuando las circunstancias se pusieron difíciles para Daniel, él se propuso, fíjense, se puso en oración. Es lo primero que hizo. Él se puso a orar cuando las circunstancias se pusieron difíciles. Y por orar fue echado al foso de los leones, por no adorar al rey y a orarle a su Dios en lugar de orarle al rey, ¿no? Fue echado al foso de los leones. Pero también por orar salió vivo y sin ningún rasguño. Ahora vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo me veo yo? ¿Como víctima o como vencedor? Daniel se pudo haber visto como víctima. Mira, después de que fui fiel al Señor, me echan aquí al foso de los leones. Pero él no se vio así. Él se vio como vencedor. Él sabía que Dios tenía un plan para su vida y todavía no se había cumplido el plan de Dios para su vida. Imagínense ahí con los leones bien cerquita y el aliento de los leones y caminando alrededor de él. Pues él oraba, yo creo que oró con una fe tremenda. ¿Usted con qué fe oraría si estuviera así? Señor, ahora sí se metería bien en la oración. A veces es lo que necesitamos. Y el Señor lo sabe. Dice: mi hijo, pues yo sé que para animarte a orar te voy a permitir que te pase esto. Yo quisiera que no, pero no hay otra manera de ponerte a orar. Pero al pasarte esto vas a orar. Entonces finalmente va a mejorar nuestra relación. Así que ahí te va. Y nos suelta al Doberman, que es Satanás, para que nos cause problemas. En 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva algunas veces en triunfo en Cristo Jesús, ¿no? Siempre nos lleva en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Fíjense esto: Dios no se muestra físicamente a la gente, pero Dios quiere que la gente lo conozca a través de los cristianos. Quiere que nosotros nos parezcamos a Cristo. De hecho, el trabajo del Espíritu Santo, fíjense, es formar a Cristo en la vida de cada uno de los creyentes, y que así sea atraído, otras personas sean atraídos hacia Cristo. O sea que el cristiano tiene que tener la actitud de Juan el Bautista: que yo mengüe para que el Señor sea el que crezca. Y el que se anda levantando a sí mismo, pues sí, eso es un siervo infiel, ¿no? Porque nosotros los pastores somos llamados a predicar solo a Cristo. El que se predica a sí mismo es un falso profeta. Yo cuando alguien oigo, y lo he dicho muchas veces aquí, que yo hice esto, que lo oiga otro, porque yo me salgo. Yo no pierdo mi tiempo con un ególatra porque no tiene nada en lo espiritual que comunicarme. La humildad, fíjense, es el espíritu del que comunica algo. El que dice: yo dependo del Señor y Él es el único que puede llevar a cabo las cosas. Cuando yo veo humildad en alguien, me llama la atención. Si veo orgullo, al contrario, le digo: yo me salgo, ya ni lo sigo oyendo. ¿Para qué pierdo mi tiempo? Porque también la gente comunica, aparte de a través de sus labios, comunica con su espíritu. Comunicamos lo que hay en nuestro corazón. Ahora vean, por eso necesitamos un cambio de mentalidad todos. Los creyentes necesitamos dejar la mentalidad negativa del mundo de sentirse víctimas. La gente se siente víctimas. Yo soy víctima de mi jefe que no me aumenta el sueldo, soy el mejor empleado, aunque llego tarde todos los días, pero fuera de eso y de que me hago guaje y que me robo algunas cosas, soy un empleadazo. Entonces, mucha gente se siente víctima. Para vernos como Dios ve a los cristianos de fe y como tiene que vernos, tenemos que vernos como vencedores, ¿no? Dios nos ve a los cristianos de fe como vencedores. Ven lo que dice en Proverbios 21:31: se alista el caballo para el día de la batalla. Uno tiene que prepararse, pero la victoria depende del Señor. El Señor es el que nos va a dar la victoria finalmente, ¿no? Ahora,
Ante los problemas y adversidades, la gente busca cambiar las circunstancias. Es que tengo este problema, me voy a salir de este problema. Tengo una situación difícil, me voy a tratar de salir del problema. Y fíjense, esa no es la actitud que debemos de hacer, de salirnos del problema, sino enfrentar el problema. La prioridad de Dios, fíjense, es cambiarnos a nosotros mismos, no cambiar el problema. Él quiere cambiar cómo reaccionamos nosotros. El problema no es tanto lo que nos sucede como la manera en que nosotros reaccionamos ante lo que nos sucede. Ese es el verdadero problema. Ahí revelamos quién es el que reina en nuestras vidas. Si es Dios o si soy yo el que reino en mi vida. Y luego hacemos esta pregunta, a ver, ¿quién gobierna mi vida? ¿Dios o yo? Muchos decimos Dios, pero en realidad somos nosotros, ¿no? Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de un solo hombre, que fue Adán, reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia de Jesús, reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Lo que se perdió con Adán, se recupera con creces en Cristo. Así que aquí vemos que por el pecado de rebelión de Adán entraron en el mundo la muerte, la derrota, las actitudes negativas, todo lo negativo, el crimen, todo entró por la rebelión de Adán, por el pecado de él, ¿no? Pero la Escritura añade que por la obediencia de Jesucristo somos libres del pecado y del negativismo al ser justificados por creer en Él, ¿no? Dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno solo, que fue Adán, muchos fueron constituidos pecadores, todos nosotros, también por la obediencia de uno solo, que es Jesús, muchos serán constituidos justos, ¿no? Qué tremendo, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Los creyentes necesitamos reconocer que con su muerte en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. Este es el regalo de la gracia de Dios que nos hace justos y aceptados por el Padre. Es un regalo de su gracia. Ven lo que dice en Efesios 2:1, me encanta también esta escritura. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Dice, somos predestinados. Dios tenía un plan desde antes. El predestino para nuestras vidas es que lleguemos a ser hijos suyos por medio de Jesucristo, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, según el buen propósito de su voluntad, en mexicano, como porque le dio la gana al Señor, para la alabanza de su gloriosa gracia. La gracia es un regalo y es glorioso lo que Él nos da, que nos concedió en su amado, a través de Cristo. Cristo es el amado, ¿no? Ahora, el argumento bíblico es que si creemos y hemos sido redimidos por Cristo, nuestra vida espiritual ya no se origina en la pecaminosidad de Adán, sino en la santidad de Cristo, ¿no? Dice en Efesios 2:1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados antes de recibir a Cristo. Así estábamos. Y Cristo nos limpia de nuestros pecados y nos hace sacerdotes reales. Fíjense, antes éramos esclavos de Satanás. Al entregar nuestra vida a Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Y no solo hijos, sino que nos hace sacerdotes reales suyos, ¿no? Y nos da autoridad contra Satanás para derrotarlo, ¿no? Así que si soy un sacerdote real, ya no puedo sentirme víctima, sino que a los ojos de Dios somos triunfadores. A ver, dígalo. En Cristo Jesús soy triunfador, no víctima. Entonces créalo, no se sienta víctima. Es que lo que me pasó, y es que mi cuñada me vio feo y no sabes cómo me sentí. Pues aguántate, perdónala. Ella va a ser la que más le va a hacer daño, así que tú no te preocupes. Dice en Apocalipsis 1:5 y 6, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados, que es Jesús, al que ha hecho de nosotros un reino, nos ha pasado un reino, al reino de Dios, sacerdotes al servicio de Dios, ahora su Padre. A Él sea gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Eh? Qué tremendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Fíjense, por eso el apóstol Pablo hace esta fuerte declaración. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación, las broncas, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, la pobreza, el peligro, la violencia? Dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo nunca se vio como una víctima a pesar de todo lo que sufrió. Yo veo en la Biblia, fíjense, que uno de los que más sufrieron después de Cristo es el apóstol Pablo.
5 veces lo azotaron, tuvo por lo menos 2 naufragios, le pasaron muchas cosas, persecuciones, muchísimas cosas. Ahí ven, lea 2 de Corintios 44, 23 al 28, verá todas las cosas que pasó Pablo. Así que si usted tiene de qué quejarse, es que me vio feo un tío, quéjese con el apóstol Pablo cuando llegue a su presencia, ¿no? El apóstol Pablo se va a reír de usted. Y ve lo que dice Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, repítalo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto? Todo, ¿no? Todo lo que Él le mande, ¿verdad? No lo que usted quiera. El general Josué, también el conquistador de la tierra prometida, sabía que confiando en Dios sería un vencedor, porque Dios le dijo en Josué 1:5, fíjese, Dios dio la primera palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No quiere decir que no se le iba a enfrentar, sino que nadie lo iba a derrotar. Y nadie lo derrotó al general Josué. Ahora, pero había una condición para Josué: él debía tener fe y obedecer la palabra de Dios. Fíjese lo que le dijo el Señor ahí en Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué tenía que ser muy valiente? Porque le iba a decir el Señor: a ver, conquístate esta ciudad y está llena de gigantes. Y el otro al ver a los gigantes como que se le iba a juntar la familia. Entonces tenía que confiar en el Señor. Iba a sentir la presión, por eso le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Y así nos dice a todos nosotros cuando pasamos por problemas: esfuérzate y sé muy valiente, porque van a venir situaciones de presión, para cuidar de hacer conforme a alguna parte de la ley de Dios, ¿sí? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, que eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Aquí no vale ser ni de la derecha ni de la izquierda, mantente en el centro, ¿no? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si eres obediente, yo te voy a prosperar y te voy a bendecir. Ahora, la humanidad se encuentra dividida en 2 grupos, dice Salvador Iserte, un psicólogo cristiano español. Dice: los que se desaniman fácilmente y los que perseveran para seguir adelante. Los que creen que las circunstancias adversas pueden derrotarlos y los que creen que con la ayuda de Dios pueden vencer las circunstancias adversas. Los que permiten que un desengaño los hunda en el desánimo y los que lo utilizan como un escalón para subir más alto. Los que permiten que las circunstancias les gobiernen y los que dominan las circunstancias. Los que se ahogan en un vaso de agua y los que sacan valiosas lecciones de sus naufragios en el vaso de agua, porque para Dios es un vaso de agua. Los que permiten que la adversidad les grite: fracasaste, y los que le dicen a la adversidad: cueste lo que cueste, empezaré de nuevo con la ayuda de Dios y venceré, ¿no? Tenemos que creerlo así, porque eso lo dice el Señor. En conclusión, hay creyentes que se ven derrotados y se sienten víctimas, porque no pueden olvidar alguna injusticia o infidelidad que ha padecido. Es que mi esposo me dejó por otra. Usted piensa en lo que él se perdió por tonto, ¿no? El problema fue él, ¿no? No se preocupe, usted perdónelo. Dice: es que no lo puedo perdonar. Pues alguien ha dicho, y ya lo he comentado yo muchas veces aquí, que dice que el infierno está lleno de hombres adúlteros y de mujeres que no han sabido perdonar. Así que si usted no perdona, el adúltero de su marido va a estar ahí en el infierno con la otra, y usted también, los 3, y por toda la eternidad juntos, ¿no? Así que mejor perdone. Pero además no es eso nada más, tiene que perdonar y pedir por ellos para que el Señor los salve. Yo no puedo, tiene que hacerlo para que Dios la bendiga, ¿no? Esa es la manera. A otros el temor los tiene dominados, o la amargura o la ira los tienen paralizados, ¿no? La única manera de liberarse del pasado para enfrentar el futuro como vencedores es perdonando. ¿Ven lo que nos dice el mismo Jesús en Mateo 6, 14 y 15? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre le perdonará a ustedes las suyas. Fíjense, tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Así que qué importante es el perdón.
con el perdón soltamos, fíjese, sin querer nos soltamos a nosotros mismos de la amargura, del resentimiento, de muchas cosas, pero soltamos a la otra gente para que Dios obre en sus vidas, ¿no? Algo dice, lo perdono, pero que les caiga un rayo, no desee cosas malas para la gente, ¿no? O sea, que el Señor le diga, bueno, voy a comenzar contigo, ¿no? Entonces vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, reconociendo, Señor, que muchas veces nos hemos sentido víctimas de injusticias o de situaciones adversas que han venido a nuestras vidas, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, porque ahora entendemos que nosotros no debemos de sentirnos víctimas, Señor, de las circunstancias, sino que tenemos que vernos como tú nos ves, y tú nos ves como triunfadores en medio de circunstancias adversas, Señor, y que nosotros, Señor, vamos a salir adelante si confiamos y dependemos de ti, Señor, y que tú nos concederás las peticiones de tu corazón, de nuestro corazón, si nosotros aprendemos a regocijarnos en ti, a alabarte, a adorarte, a ponerte a ti en primer lugar, Señor, porque cuando te ponemos a ti en primer lugar en nuestras vidas, te vemos como un Dios grande. Cuando ponemos en primer lugar nuestros problemas y situaciones difíciles, como que a ti te vemos, te hacemos pequeños, Señor, y engrandamos el problema y salimos de la realidad, porque la realidad es que tú eres el ser más grandioso del universo, Señor, y tú, así siendo tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, tan glorioso como eres, tú nos amas y tienes un plan precioso para la vida del que cree en ti y pone en ti su confianza y su fe. Gracias, Señor, por ese privilegio. Yo te pido por cada persona que aquí se encuentra, que pueda poner su confianza y su fe en ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén.